¿Les parece bien si comenzamos? Hoy nos tocaba o nos toca del libro recolección de recolección y análisis de los datos cualitativos. No sé si han leído algo de ello. Coméntenme. ¿Cómo, Lick? Em, que nos toca el tema de recolección y análisis de los datos em, cualitativos. No sé si han leído algo sobre ello. Recuerden que el trabajo que se queda es la lectura. ¿Si han leído o se me hace que no? Yo sí, pero ya lo había leído desde ¿cuándo? Creo. Ah, ok, ok. Bueno, em, pues nada más para que vayamos dando algunas participaciones en el transcurso de la clase, ¿sale? Y vayamos haciendo las anotaciones para, pues para precisamente ir como rellenando estos espacios donde pues nosotros estamos usando para tomar en cuenta como idea en nuestra tesis, ¿no? En nuestra tesis. Entonces, eh, ¿les parece que comencemos? Vamos a ver la recolección y análisis de los datos cualitativos. Recuerden que es importante para nosotros saber dónde vamos a sacar esos datos. Estamos haciendo una investigación y en ese sentido necesitamos forzosamente tener las herramientas para poder sacar los datos que vamos a ir eh, poniendo o que vamos a ir escribiendo en en nuestra tesis, ¿no? Em, en ese sentido, recuerden que nos habíamos quedado en esta parte de la muestra, ¿no? La clase pasada de cómo ir buscando una muestra, vimos los diferentes tipos de muestra, vimos qué, qué, qué posibilidades tenemos de estudiar un grupo y cómo nosotros en ciertas ocasiones también nos podemos convertir en parte de ese grupo, ¿no? En ese aspecto, una vez que ya tenemos ingresado, ya estamos ingresados a este campo de donde está nuestra muestra inicial, es decir, la que vamos a estudiar, en este caso podría ser la escuela, el grupo, eh, algunas personas específicas de algunos espacios, por ejemplo, en el caso de las tecnologías, podría ser de primaria preguntando a los niños y a los papás, de secundaria preguntando a a los jóvenes, no en el bachillerato. Es decir, precisamente teniendo ya la muestra la que vamos a usar. Y en ese sentido, vamos a buscar entonces dentro de esas muestras que tenemos, pues intentar sacar los objetivos precisamente de la investigación, ¿no? Es decir, intentar responder las preguntas de estudio, ¿no? Y, y nosotros mismos ingresar al ambiente o al espacio donde estamos haciendo nuestra investigación para pues tener de primera mano lo que ocurre ahí. Es decir, en ese sentido, nosotros iríamos también como observadores y vamos a ir recolectando y analizando los datos, ¿no? Que podríamos ir ajustando de acuerdo a lo que vamos observando. En ese sentido, em, vamos a utilizar ciertas estrategias como para recolección de datos, quiero decir, ciertas estrategias para recolección de datos que son precisamente las entrevistas o la observación o alguna otra estrategia que ya hayamos visto en, en lo anterior.
¿Sale? Entonces, en este sentido, nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con seres humanos y en realidad lo que nos interesa saber precisamente son estas percepciones, estas imágenes mentales, estas creencias, estas emociones, estas interacciones, estos pensamientos, experiencias, los procesos, las vivencias, ¿no? Pero todo esto no desde el lenguaje del investigador, sino desde el lenguaje de las propias personas que son el objeto de estudio, por decirlo así. Es decir, en este sentido de problemas de aprendizaje, ¿no? ¿Qué es precisamente lo que él o la persona o las personas o personas cercanas están viendo o piensan con respecto a tal o cual problema de aprendizaje, ¿no? Es decir, hacer una inmersión en precisamente en este espacio, ¿no? Donde también nosotros seamos partícipes. Es decir, recordemos que cuando estemos haciendo las entrevistas o cuando estemos haciendo estas observaciones, debemos hacer también ciertas anotaciones. Para eso ya vimos que existen diferentes formas de tomar notas. O recuerden que también podemos hacer mapas mentales, mapas conceptuales, ciertas palabras como ideas. Todo esto para qué? Pues con la finalidad de poder obtener ciertos datos, ¿no? De estos espacios que, que tienen que ver con los lenguajes de los participantes para analizarlos y comprenderlos posteriormente, ¿no? Y intentar responder con ellos estas preguntas de investigación, ¿no? Que lo que necesitamos es precisamente que nos genere estos conocimientos. En ese sentido, la recolección de los datos de investigación va a ocurrir siempre en estos entornos naturales, ¿no? O en estos ambientes cotidianos, con la participación pues precisamente válgase la redundancia, de los participantes o de este objeto de estudio, ¿no? Em, Y en ese sentido, nosotros podemos ocupar precisamente estas herramientas que nos van a permitir obtener ciertos datos. Em, por ejemplo, quizás nosotras ya estamos o por poner un ejemplo, nosotras ya somos profesoras frente a grupo y queremos saber cuál es su calidad de aprendizaje, ¿no? Y en ese sentido estamos inmersas entonces en el espacio donde se está dando el aprendizaje, ¿no? Es decir, donde los alumnos y las alumnas están obteniendo ese conocimiento o ese aprendizaje. De ahí entonces podemos recolectar datos, ¿no? Porque estamos en ese entorno, es decir, es algo natural. Podría ser que nosotras estamos haciendo una evaluación diagnóstica y después una evaluación, digamos, formativa en el sentido de saber cómo es que ellos están obteniendo su conocimiento o cómo es que ellos están construyendo su conocimiento utilizando la observación. Ahí no le preguntaríamos al niño qué tanto sabe, ¿no? Sino ahí nosotros utilizaríamos la observación. Pasa lo mismo en el kinder, por ejemplo. A los niños o a las niñas no se les hace una evaluación tal cual, o al menos ellos no saben que se les está evaluando, ¿no? Para ellos es juego y en ese sentido, a lo mejor se les evalúa esta capacidad motora o esta capacidad motriz, ¿no? Y se da quizás no una calificación, sino se da quizás esta parte de saber que los niños tienen esta posibilidad de trabajar de la mejor manera
motrizmente, ¿no? En ese sentido, nosotros estamos tomando datos, estamos evaluando, estamos en el entorno y por eso es mucho más fácil obtener esos datos, ¿no? Un ejemplo de esto, haciendo referencia a la tesis que les he propuesto, se pudo escribir esa tesis porque precisamente un servidor era parte de los espacios académicos de donde se habla esa escritura, ¿no? Es decir, toda la observación, no hice, digamos, ningún cuestionamiento, ahí fue más de información que se dio en el contexto y que quedó en mi memoria y en ese sentido quizás no es tan fiable mi memoria, pero fue lo que, pues precisamente lo que recuperé de esas experiencias, ¿no? En ese aspecto, nosotras siempre vamos a recolectar datos de mejor manera si estamos inmiscuidas o si estamos precisamente dentro del espacio académico específico. Ahora, en este proceso de pandemia, ¿cómo podemos estar en este espacio académico específico? Creo que no hay posibilidad ahora, pero por eso es que vamos a ver algunas otras metodologías, ¿no? Es decir, no hay una metodología, digamos, explícita que me permita entonces generar la educación, que me permita, perdón, generar la investigación, ¿no? Y me parece que es la posibilidad del investigador o de la investigadora buscar estas herramientas, ¿no? Para poder obtener esta información. En este sentido, no hay solo un método, sino que hay diferentes métodos y técnicas con que se pueden recuperar o se pueden obtener los datos que nosotros queremos dar cuenta, ¿no? Que queremos dar cuenta. Eh, eh, bueno, ¿qué otras cosas? ¿Qué otras cosas podemos incluir en esta investigación digamos, como unidades de análisis, ¿no? ¿Qué otros espacios podemos incluir? Recuerden que una de las primeras formas o de las mejores formas, podría yo decir, de tener datos dentro de la investigación es precisamente estar en el contexto, ¿no? Es precisamente estar en el contexto, tomando estas observaciones, haciendo estas encuestas, digamos, trabajando eh, ahí en el contexto. Sin embargo, podemos tener otros espacios, como por ejemplo, eh, además de las personas, podemos tener estos significados, ¿no? Es decir, estos significados son referentes lingüísticos que pues utilizamos nosotros los seres humanos para la vida, ¿no? Es decir, esta definición ideológica, social, estereotipos, ¿no? Es decir, puedo ocupar esto preguntando quizás, por ejemplo, ¿qué es para ti un buen docente, ¿no? En el caso de algún tema de tesis, ¿no? ¿Qué es para ti un buen docente? ¿No? Y en ese sentido habrá una significación, ¿no? La otra persona va a decir, es que para mí un buen docente es aquel que es estricto, es aquel que viene y con su libretita me da las clases, es aquel que sabe mucho, ¿no? Decía Joana la clase pasada, es que eh, bueno, comentaba de que su compañero decía, es que para mí es mejor que me dé clases un agente grande, ¿no? Y no un pedagogo, ¿no? Una persona que ya dio clases mucho tiempo,
¿no? Y no un pedagogo, y esa división, digamos, esa visión es sesgada porque quizás esta persona que ya tuvo muchos años en clases ni siquiera prepara clases y solamente usa una libretita y entonces repite lo mismo, ¿no? Pero como ya lo sabe muy bien, entonces se ve como si realmente supiera, ¿no? Y no hay, digamos, un esfuerzo por buscar estrategias, metodologías, etcétera, ¿no? Pero ahí precisamente podría entrar esta significación. Es que para mí es un profesor bueno, es aquel que es estricto, es aquel que si no le haces caso te saca, es aquel que pone las reglas. Es decir, de ahí también se pueden hacer precisamente esta toma de datos, ¿no? Con los significados, es decir, estas formas lingüísticas o estos referentes lingüísticos que nos permiten precisamente tener cierta idea de lo que el otro o la otra piensa, ¿no? Y fíjense, es solamente con una pequeña palabra, ¿no? Una pequeña palabra, una pequeña conversación. Es decir, nosotros y nosotras podemos estar estudiando y de repente preguntar algo y seguramente que el otro o la otra nos va a contestar, ¿no? Y podríamos tomar eso como un dato, ¿no? Como información. El otro referente podrían ser las prácticas. Esto sí se refiere, digamos, como, vamos a ponerlo así, a servicio social, ¿sale? Como un servicio social. Recuerden que nosotras, me parece que ya saliendo de este semestre, ya vamos a poder empezar a hacer servicio social, ¿no es cierto? Vamos a empezar a hacer servicio social. Y ahí también digamos, es el lugar donde podríamos obtener información, ¿no? Es el lugar donde podríamos tener información porque vamos a estar en este sentido realizando prácticas, ¿no? Otra cosa donde podríamos tomar información es en este sentido de los episodios, que son estos sucesos dramáticos, ¿no? Que sobresalen y que no son parte de las conductas rutinarias, es decir, algo sorprendente. De ahí podríamos obtener información. ¿Cuáles podrían ser estos episodios? Nosotros en la calle siempre nos encontramos con cosas interesantes. Por ejemplo, puede ser que alguna persona vaya hablando con otra de los profesores, ¿no? Y por ejemplo, vayan diciendo, no, esos profesores les pagan y no hacen nada. Nosotros tenemos que estar dando clases. Es decir, esos son episodios que se salen, no están planeados, ¿no? Que no tenemos planeados y que de repente los escuchamos y, bueno, podríamos tomar esos datos para ver la visión de las otras o de los otros con respecto a lo que nosotros estamos investigando. Em, los encuentros, ¿sale? En los encuentros es, digamos, por ejemplo, nosotros, bueno, en este caso es una clase, pero nos estamos encontrando, ¿no es cierto? Es decir, buscamos un espacio donde todos coincidamos, donde todas podamos intercambiar información, donde todas podamos realizar una actividad juntos, ¿no? Por ejemplo, podemos cada una, de acuerdo a lo que hemos leído, participar en ese sentido y no que fuera una clase monólogo, ¿no? Sino ir participando y en ese sentido hay un encuentro, ¿no? Es decir, yo converso lo que a mí me pasa con respecto al tema y cada uno conversa y en ese sentido se hace un encuentro y cada una de nosotros podría entonces eh, seguir tomando ideas o seguir adquiriendo ideas para nuestra tesis. Um,
Bueno, y hay algunos otros, seguramente ya los leyeron: papeles o roles, relaciones, grupos, organizaciones, comunidades, subculturas, estilos de vida, etcétera. Todas estas son unidades de análisis de las cuales nosotros podemos tomar información para tener precisamente en nuestra tesis. Es decir, en el caso de alguna de sus compañeras, lo que hace es leer, leer y leer, y entonces se está empapando de lo que ella quiere escribir, o va tomando ideas, seguramente va haciendo anotaciones, va tomando, va anotando las ideas que tiene para que después entonces empiece a escribir, ¿no? En este sentido de, de obtener información. Por lo general estamos buscando precisamente esta información que podemos ir vinculando a lo que nosotros estamos pensando, ¿no? Y en ese sentido estamos obteniendo más datos para poder ir resolviendo precisamente las dudas que nos están surgiendo con respecto a estas preguntas de investigación, ¿no? Ok, ok, hay algunas preguntas aquí, como por ejemplo, ¿cuál es la estructura de la unidad en este sentido, de la unidad de la que estoy trabajando? ¿Cómo se presentan los episodios, los eventos, las interacciones? ¿Cuáles son las coyunturas y consecuencias de que ocurran? Es decir, esto referente a todo lo que hemos hablado en la parte de atrás es parte de la ayuda que nosotros podemos tener en este sentido de la investigación. ¿Sale? Y entonces, ¿cuál es el papel del investigador en la recolección de los datos cualitativos? Eh, Primeramente, nosotros como investigadores cualitativos no debemos de interferir en el pensamiento del otro, es decir, no debemos de sesgar la información o no debemos de llevar al objeto de estudio o la investigación que estamos haciendo hacia un lugar, ¿no? En ese sentido, cuando trato de revisar sus documentos, lo que intento hacer es dar opinión sobre lo que ustedes están hablando, no dar mi opinión personal para no hacer un sesgo en esta escritura que ustedes están haciendo, sino intentar dar ideas para que ustedes vayan sobre esas ideas. Y bueno, me parece que Avi decía, bueno, es que esto que estoy investigando me parece demasiado o algo así, comentaba. Y en ese sentido, solamente se apoya para que el otro y la otra siga su camino, no que la tesis se vuelva la tesis del docente que te está apoyando, sino que sea mi tesis, que sea algo de lo que yo quiero hablar, ¿no? Es decir, a lo mejor no me gustó este tema, voy a cambiarlo, o sí me interesa este tema, pero voy a cambiarlo por este otro porque me interesa más. Entonces ahí está la decisión. En ese sentido, el investigador debe de respetar a todos los participantes, ¿no? Y cuando me refiero a los participantes, me refiero precisamente a las mentalidades, a los pensamientos, a las formas de ser de los y las alumnas que en este caso de ustedes, la mayoría, estamos trabajando, ¿no? Es decir, a lo mejor estás trabajando con el grupo de sexto semestre de la escuela Benito Juárez en la comunidad de, por decir algo, Xochapulco. Ya sé que ustedes no conocen la comunidad, pero digamos Xochapulco, ¿no? Y son 20 jóvenes en el salón, ¿no? Y de esos 20 jóvenes, 3 finalmente no quieren participar, ¿no? No quieren, no quieren, no quieren. Y entonces en ese sentido hay que respetar precisamente a estos participantes. Claro, sin la necesidad de decir, no quieres participar, pues entonces ya no te hago caso, ¿no? Sino seguirlos invitando a esta participación.
¿no? O cuando ellos se acerquen, pues bueno, darles este espacio para que ellos también den su opinión y en ese sentido se le respeta. En este aspecto, el investigador no se le debe de olvidar quién es y por qué está en el contexto. Aunque nosotros estemos de partícipes dentro de este contexto y aunque seamos influenciados por el contexto, recuerden que nosotras como investigadoras estamos precisamente para hacer una investigación, ¿no? Para resolver un problema o un inconveniente o una duda que a nosotras nos ha surgido en este sentido educativo. Entonces, sí es cierto que hay esta comunicación, es cierto que hay esta intersubjetividad con respecto a los y a las estudiadas, ¿no? O estudiados o investigados, eh, pero nosotros somos los investigadores, ¿no? Entonces debemos de trabajar en ese sentido. Y recuerden que es mucho más importante o es mucho más fácil para la investigación si nosotros creamos los lazos de amistad con estos participantes, ¿no? En ese sentido también crear esta visión de la perspectiva interna, así como de la visión desde la perspectiva externa. Es decir, nosotros como investigadores estamos dentro del contexto, trabajamos dentro del contexto o participamos dentro del contexto y, y entonces vamos a tener una visión interna del contexto, de lo que pasa dentro, pero debemos de tener la capacidad o debemos de tener la facilidad para que de repente podamos salir del contexto y mirar desde afuera, por decirlo de alguna manera, eh, desde una mirada más cuantitativa del investigador, ¿no? Es decir, es cierto, estamos dentro del contexto, estamos viviendo las vivencias de lo que estamos investigando y de repente tenemos esa visión solamente interna, ¿no? Solamente interna. Pero sí es importante que nosotros podamos darnos esa escapada a lo externo, ¿no? Podamos darnos esa escapada a lo externo y podamos ver entonces desde lo externo cómo es que están pasando las cosas en este contexto interno. Entonces, esa tendría que ser una gran capacidad de nosotros como investigadores para ver la situación desde lo externo y desde lo interno, en este sentido de compartir con ellos. Eh, bueno, no sé si tengamos alguna pregunta, algo que quieran comentar. No, Liz, por el momento no. Ok, No, profe, todo bien. ok, muchas gracias. Bueno, eh, los individuos en los que estamos trabajando van a proponer o van a dar siempre o van a revelar respuestas, ¿no es cierto? Hay que estar atentos para poder obtener esos datos, para poder obtener esas respuestas, para poder eh, estar presentes ahí cuando ellos den esas respuestas. En ese sentido, algunas recomendaciones. Una, evitar inducir respuestas, es decir, sesgar las respuestas. Yo quiero obtener las respuestas reales de ellos y entonces, en ese sentido, lo que tengo que hacer es dejar que ellos sean los que son, ¿no? Que se comporten como se tienen que comportar, como se comportan siempre. ¿No? Por eso es importante que nosotros creemos estos lazos de amistad, porque siempre con personas externas a la institución se comporta uno de manera diferente, ¿no? Se comporta uno de manera diferente. Es decir,
siempre es uno diferente a la manera en la que se comporta uno diariamente. En ese sentido, nosotros como investigadores necesitamos dejar que el comportamiento fluya con respecto a los participantes, ¿no? Y en ese sentido, no inducir una respuesta, ¿no? No proponer una respuesta a nosotros, sino lograr que ellos, los participantes, tengan esa confianza, narren sus experiencias, sus puntos de vista, ¿no? Sin este sentido de criticarlos o enjuiciarlos, ¿no? Es decir, un poco lo que hacemos nosotras en este espacio donde no se critica al otro, sino se respeta la diferencia, se respeta el punto de vista, ¿no? Bueno, en este caso nosotras creo que casi todas estamos teniendo un mismo punto de vista con respecto a ciertos temas, ¿no? Pero en el caso de la investigación, nosotros debemos dejar que los participantes puedan precisamente ser ellos mismos, respetar los puntos de vista, ir anotando. Es importante que nosotros utilicemos los medios de comunicación como el teléfono para, en este sentido, ir grabando todo lo que, cuando menos en audio, todo lo que pasa en ese espacio y podamos después recuperar esos datos. Y en ese sentido hay que tener múltiples fuentes de información o múltiples fuentes de datos, es decir, con respecto a personas diferentes, con distintos métodos diferentes de obtención de datos, ¿no? También como investigador debemos de recordar que cada cultura, cada individuo no es estándar, sino que presenta una realidad única, ¿no? Como en este caso lo de los paradigmas, ¿no? Todos tenemos paradigmas y cada uno tiene su paradigma único y es imborrable con respecto al paradigma de otro. En ese sentido, cada uno de nosotros, cada uno de los seres humanos o de los individuos tenemos una realidad única, ¿no? Es decir, tanto una persona como otra, sea un hombre con otro hombre o un varón con una mujer o dos mujeres, tienen realidades diferentes del mundo, tienen una visión diferente del mundo y entonces en ese sentido, pues somos diferentes, ¿no? Y eso es lo que debemos de recordar para que entonces los datos sean precisamente bien fiables, ¿no? Sean bien fiables de acuerdo a la visión del mundo de cada uno de los participantes en la investigación. Otro consejo es no hablar de miedos, angustias o preocupaciones, ¿no? También dentro de la investigación es importante en este sentido de esos de eso que no se debe de hacer. Luego nosotros queremos como proporcionar la terapia, ¿no? Es decir, recuerden que somos investigadores, nosotros no vamos a saber en este sentido sus miedos o sus preocupaciones de los jóvenes. Ahora, en ese sentido de respetar, si no los cuentan, ¿no? Si los cuentan, pues lo que podemos hacer es precisamente escucharlos y después proseguir con la entrevista, ¿no? En ese sentido, intentar escucharlos, no ofender a ninguna de las personas en ese sentido. Es decir, no tener estos comentarios sexistas, racistas, ¿no? Con respecto a la etnia, etcétera, etcétera, sino como en el punto anterior, respetar, ¿no? A los otros y a las otras en su diversidad. Algo muy importante, no poner en riesgo la vida o la salud o la seguridad de los participantes, ni la nuestra propia. Leer y obtener mayor información,
recuerden que leer no solamente significa leer un libro o un documento, sino también poder leer el contexto, ¿no? O el lugar donde estamos, ¿no? Para poder desempeñarnos bien en él. ¿Hay algún dicho, ¿no? Al lugar donde fueres, haz lo que vieres. Y bueno, siento que por ahí va, es decir, leer el contexto e intentar actuar como hacen las personas de ese contexto para poder irnos integrando, ¿no? En esta investigación es muy importante platicar o hacer conversación con los miembros de el contexto, ¿no? Para obtener más información. Si estamos dentro de este espacio, por ejemplo, de la escuela, pues sería importante también integrarnos en alguna actividad, ¿no? Que proponga precisamente la escuela, ¿no? En este sentido de ver que hay integración, ¿no? Y es más fácil entonces generar esta vinculación o generar esta confianza con los otros y las otras dentro de la institución donde estemos trabajando. También algo muy importante es que nosotros como investigadores necesitamos lidiar con nuestras emociones, es decir, no negarlas, pues estas también son fuentes de datos muy importantes, pero estas sí que deben de evitar influir en los resultados, ¿no? Es decir, en esta investigación cualitativa, nosotros que vamos a estar dentro del contexto, pues claro que vamos a sentir o vamos a vivir lo que está pasando del contexto, ¿no? Y entonces en ese sentido, pues en el sentido de ser humanos, pues nos va a afectar emocionalmente. No podemos negarlas, podemos usar estos datos, ¿no? Pero no permitir que influyan dentro de la investigación, ¿no? No permitir que influyan dentro de la investigación. En ese sentido, esos consejitos. Ahora, la observación. Recuerden que la observación es muy importante para la investigación, sobre todo en esta investigación cualitativa. Adelante, Gise. Bueno, entonces, por ejemplo, yo cuando ya quiero hacer una conclusión, digámoslo así, de mi, de toda la investigación que se realizó, aparte de los datos que yo ya que voy a tener, no voy a poder incluir cierta opinión o reflexión con respecto a la investigación. Sí, Bueno, con respecto a lo que yo percibí o yo sentí, o sea, ajá, aunque no fuesen los resultados, por ejemplo, yo tengo, digamos, cierto, ay, ¿cómo se le llama? Pues sí, cierta, como idea, no sé, de que, de lo que va a resultar tal vez investigación. mi investigación, tal vez sí, tal vez no, no sabemos cómo usted lo menciona. Pero aparte de todo lo que investigue y a conclusiones que se lleguen con esa investigación, aparte no puedo dar mi percepción de, o A ver, sí, no nos confundamos. Sí, yo puedo dar mi percepción con respecto digamos, como si fuera una opinión, pero no que digas, que aseveres que lo que tú sentiste es parte de la investigación, ¿no? Porque es algo subjetivo lo que tú sentiste, ¿no? Por ejemplo, yo mujer estoy investigando maltrato de la mujer, ¿no? Y entonces voy a una comunidad donde pues las mujeres son maltratadas, ¿no? Es decir, el hombre
digamos, las viola cada noche, aunque ellas no quieran, pero como ellas también saben que pertenecen al hombre y que él puede hacer con su cuerpo lo que quiera, ¿no? Pues entonces para ellas no es una violación, ¿no? Y entonces yo, siendo mujer, digo, no, sí es una violación porque les obliga a tener sexo con el esposo y no son dueños de su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces yo ya estoy poniendo una aseveración, ¿no? Es decir, mi subjetividad está interviniendo ahí, ¿no? Lo que tendría yo que hacer, o otro ejemplo, por ejemplo, en algunos espacios las niñas de 15 años las casan, ¿no? Y es un logro para la comunidad que las niñas ya de 15 años tengan un marido, ¿no? No importa que el marido sea mucho más grande, sino que, pues ya son mujeres y entonces hacen hasta fiesta, ¿no? Porque están felices las familias de que las niñas por fin se hayan casado, ¿no? Y nosotras, desde nuestra subjetividad y estando en este papel en el que estamos de estudiantes, ¿no? Diríamos, ¿cómo es posible? ¿No? Eso no es ético. Todavía no estudia, podía haber estudiado, podría haber logrado no sé qué, podría haber... No, es decir, estamos poniendo nuestra subjetividad de lo que nosotros creemos que es correcto, ¿no? Y a lo mejor desde un punto de vista más racional es correcto lo que nosotros decimos, pero desde el punto de vista de la comunidad, desde el punto de vista de las familias, ¿no? Lo correcto es lo otro. Entonces nosotros no estamos de acuerdo con esa forma de ver las cosas, sin embargo, no podemos intervenir, ¿no? Es decir, nosotros vamos, no se nos olvide, vamos eh, a, a, este, a investigar. Entonces podemos poner un comentario de parte de nosotros, pero ese comentario no debe de influir en lo que pasa en la investigación. No sé si me explico, Gise. Sí, Lick. Ok. Bueno, entonces, en ese sentido, nosotros como investigadores sí que tenemos emociones, ¿no? Nosotros como investigadores sí que tenemos emociones, ¿no? Es decir, por ejemplo, voy a citar una parte de mi tesis y hablaba yo en algún lugar donde una señorita en el bachillerato viene y me cuenta precisamente que su tío la viola, ¿no? Que cuando no está nadie, su tío la viola, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi respuesta? ¿No? ¿Qué harían ustedes? Es decir, ya viene y lo cuenta, ¿no? Ya viene y lo cuenta y se da a uno cuenta porque ella no quiere llegar a casa temprano porque el único que está es su tío, ¿no? Y, y entonces, ¿qué puedo hacer en ese sentido? Vamos, demandamos, ¿qué es lo que se hace? ¿No? En ese sentido hay que ver el contexto, hay que ver, ¿no? Bueno, si quieren saber qué es lo que hice, qué fue lo que hice, vayan y lean el texto, ¿no? Es decir, ahí está un ejemplo de lo que es la subjetividad de uno, ¿no? ¿Qué es lo que me hace sentir a mí? Lo escribo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer en ese sentido, ¿no? Con respecto a esta confesión. Y esta confesión se dio gracias a qué? Pues a que hubo un lazo de confianza, ¿no? A que hubo un espacio donde se creó esta relación de confianza entre el profesor y la alumna, ¿no? En ese sentido, no está mi subjetividad, digamos, sí está mi subjetividad ahí escrita con respecto a lo que sentí, pero yo no intervení en ese sentido de decir algo,
digamos, que tenía que ver con mi subjetividad. Solamente lo escribí como ese algo que me hizo sentir. Y bueno, ya de ahí la propuesta de lo que pude hacer con esta señorita, ¿no? Bueno, ese sería como un ejemplito. La observación. Recuerden que la observación es muy importante. Necesitamos tener una mirada crítica, una mirada, es decir, no solamente ver, sino observar, ¿no? Esta mirada investigativa, esta observación investigativa, cuando nosotros observamos de manera investigativa, siempre estamos preguntando por qué tal o cual cosa. Es decir, no se limita solamente al sentido de la vista, sino se implican todos los sentidos. ¿Qué te hace sentir? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo lo tomas? Es decir, todo eso que nosotros hacemos con respecto a la observación lo vamos anotando en pues en nuestra libreta de datos, ¿no? Para que después podamos precisamente tomar esos datos y irles dando respuesta. ¿Cuáles son los propósitos de la observación, ¿no? En este sentido de la observación cualitativa, pues uno, explorar el ambiente. Nosotros vamos a ir a observar la escuela, vamos a ir a observar a los profesores, qué tan buenos son, ¿no? Es decir, ¿qué es la calidad del profesor que se está, en este sentido de mirada crítica, ¿no? De mirada crítica en el sentido de observar la manera en la que ellos dan clases, la manera en la que ellos se relacionan con los alumnos, Para que eso se dé con toda claridad necesitamos precisamente ser partícipes de los profesores, ¿no? Es decir, incluirnos en este aspecto, ¿no? Es decir, yo no voy a ir al salón y me voy a sentar ahí y voy a esperar que el profesor empiece su clase, ¿no? Porque él sabe que estás ahí haciendo una investigación, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Bueno, ir a estar ahí, a ayudar, trabajar, ¿no? Y en ese sentido yo voy a ir, digamos, a dejar algo al salón de clases y observo, ¿no? Ahí son estos periodos donde puedo observar, pero hay este lazo de confianza, ¿no? Soy su compañero, su compañera, y entonces ahí puedo explorar estos ambientes, ¿no? No en este sentido de yo soy el investigador y te tengo que observar a ver qué tal haces tus clases, ¿no? No, sino en este sentido más de respeto hacia el otro. Describir, ¿no? En este caso dice describir comunidades, contextos, ambientes, actividades, etcétera. En ese sentido, nosotras quizás lo que vamos a hacer es, en este periodo de observaciones, vamos precisamente a observar, y esas observaciones se tienen que quedar fijas en nuestra memoria para que al regresar a casa anotemos. Es decir, a lo mejor ando con mi libretita y anoto ciertas ideas, y de esas ideas yo puedo tomar entonces precisamente esta información de la que yo estoy buscando. Comprender procesos, es decir, intentar averiguar por qué se realizan las formas, cómo se realizan en este sentido las clases, cuál es la visión del profesor, de la profesora con respecto a la misma, es decir, los procesos que tienen precisamente las personas y su relación con las situaciones o circunstancias, ¿no? En este sentido, también identificar cuáles son los problemas, ¿no? Recuerden que una persona externa siempre va a ser incómoda, ¿no? Al principio, y necesito comportarme de la mejor manera. Por ejemplo, si viniera la compañera directora a estar en la clase, nosotros la veríamos siempre como directora, ¿no? Y aunque les dijéramos quizás, no, es que va a estar en la clase porque quiere aportar algunas cosas, va a ser una compañera, ahorita no es directora, y va a platicar
como una alumna más, ¿no? Es decir, pues nosotros igual nos sentiríamos raros, ¿no? Ahora, imagínense que simple y sencillamente no les digo nada y de repente le doy el acceso y yo sigo platicando, ¿no? Pero se dan cuenta todos que está ella, entonces vamos a actuar de maneras diferentes, ¿no? Es decir, vamos a participar menos, bueno, no es que participemos mucho, ¿verdad? Pero vamos a participar mucho menos, nos vamos a sentir cohibidos porque no hay esta relación de confianza en este espacio. Ah, claro, desde su espacio sí hay una relación de confianza, ¿no? Le podemos contar todo lo que nos pasa y en este sentido académico y quizás no pueda resolver. ¿Por qué les digo este ejemplo? Porque ya hicimos el experimento con el compañero director de la otra universidad y los compañeros de un grupo, ¿no? De repente lo dejé entrar y todos se quedaron así como que, oh, ¿y ahora qué decimos? No participamos, no nada, ¿no? Hasta después de un rato de que les dije, bueno, es que este es un compañero y viene a participar, ¿no? Y efectivamente se comportó como compañero, es decir, hablamos de un tema y entonces levanta la mano y entonces él dijo, yo creo que es esto por esto y por esto y por esto y a mí me parece que bla, bla, bla. Y entonces ya los demás empezaron a entender esta relación, ¿no? En ese sentido, necesitamos precisamente pues identificar esos problemas, ¿no? En este caso el problema era que había alguien ajeno y en ese sentido no se comportan de la misma manera. Por eso es importante que nosotros generemos ese proceso de confianza. Y otra es generar hipótesis para futuros estudios, es decir, generar pensamientos, generar ideas, generar otras formas posibles de hacer las cosas. Es decir, en este proceso de tesis, estoy seguro que muchas de nosotras estamos escribiendo y en ese escribir o en ese leer nos vienen otras ideas. Y entonces nuestro trabajo nunca va a estar terminado porque siempre queremos escribir más. Siempre queremos hablar de otra cosa. Siempre hay otra cosa más importante que la anterior, ¿no? Eso no es malo, pero entonces me lleva a nunca terminar precisamente mi tesis. Necesito ya escoger un tema específico, escoger una fecha específica, escoger los espacios específicos para que sobre eso, aunque me salgan más ideas, hay que anotarlas para otros aspectos, para otros espacios, ¿no? Permítanme. Es que se oye muy duro aquí, pero es la olla presto. Bueno, bueno, hay digamos, otros espacios que nos proporcionan ideas, como o otros elementos específicos que podemos obtener ideas de acuerdo a esta observación, como el ambiente físico donde vamos a trabajar, el ambiente social e humano, la forma en la que se comportan, nos comportamos, las actividades o acciones, ya sean individuales o colectivas, con respecto a los individuos que estamos o a los participantes, ¿no? Los artefactos que se utilizan, ¿no? Cuáles son los hechos relevantes, cosas que de repente suceden y son importantes, ¿no? Y en este sentido los retratos humanos de los participantes, es decir, la descripción quizás o la forma de ser de la otra persona. Puede que sea importante o solamente puede que retratemos su subjetividad, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que siente? ¿Cómo podemos en este sentido ayudarla sin la necesidad de dar una terapia, ¿no? Recuerden que nosotros no somos psicólogos, sino que estamos siendo investigadores. Y bueno, finalmente vienen algunos ejemplitos por aquí.
tenemos también los formatitos de observación. Déjenme ver, aquí tenemos este formato que está en la página 415. Habría que verlo, esto es después de que ya estamos en esta inmersión inicial, es decir, nosotros ya vimos el contexto, ya vimos el espacio y entonces desde ahí ya podemos hacer estos formatos de observación. Vienen desde la página bueno, desde la 415 vienen los formatitos, vienen dos. Y bueno, algo de cuáles son, cuál es el papel del observador cualitativo, qué es lo que nosotros estamos haciendo. Y finalmente vienen las entrevistas. ¿Sale? Ya hablamos un poquito de las entrevistas. ¿Qué es esta parte de la entrevista? Hay tres formas de hacer entrevista que me parece, dos formas me parece, en este sentido flexible y abierta. Y bueno, podríamos poner, digamos, que estas entrevistas se pueden hacer con preguntas abiertas. Necesitamos quizás obtener el mayor o la mayor información posible, ¿no? No cerrar estas preguntas. ¿Qué piensas de esto? ¿Te parece bien o te parece mal? Bien. ¿Te gusta el profesor? ¿Enseña bien o enseña mal? Más o menos, ¿no? Es decir, no cerrar las preguntas, sino ¿cómo crees que es un buen profesor? Ah, es que yo creo que un buen profesor debe de saber del tema, debe de esto, debe del otro, debe de aquello, es decir, dejar la apertura a que ellos contesten en este sentido de la entrevista, ¿no? Y los tipos de preguntas en las entrevistas, que son preguntas generales, las preguntas para ejemplificar, preguntas de estructura o estructurales, preguntas de contraste, ¿no? Pueden ser también de opinión, de expresión de sentimientos, de conocimientos, sensitivas, de antecedentes, de simulación, ¿no? Es decir, podemos utilizar diferentes tipos de entrevistas. Habría que leer todas ellas para poder precisamente hacer nuestras preguntas y poder obtener la mayor cantidad posible de respuestas o de datos con respecto a estas entrevistas. Y en la parte de abajo, en la 422, vienen las partes de la entrevista cualitativa. Ya me voy saltando algunas cosas, pero espero que ustedes las puedan leer. Por ejemplo, viene una guía de ejemplo de la entrevista del clima laboral, pero de ahí podemos tomar como una idea de lo que podemos hacer nosotros de acuerdo a nuestro tema de investigación, ¿no? Y hay que incluir también un formato de evaluación con respecto a las entrevistas que nosotros hemos realizado, ¿sale? Y ahí le voy a dejar, no sé si tengan alguna duda. ¿Tienen alguna duda? Por el ¿Alguna? momento no, Lick. Ok. Bueno, de mi Entonces, parte no. ok. No sé si las demás tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que quieran comentar. Yo, profe. Adelante. Am, bueno, por ejemplo, estaba pensando ya con la pandemia Ajá. que digamos que se podían hacer encuestas escritas, digamos, o sea, en papel Ujú. y solo, digamos, enviarlas a, a un porcentaje de personas y viceversa, o sea, que las reenviaran y también serviría como eh, como una prueba de que sí se hizo la investigación o algo así. Claro.
De hecho, bueno, estoy pensando precisamente en este sentido de las entrevistas en papel, ¿no? Que quizás no podrían ser en papel, quizás podrían ser ciertas entrevistas, bueno, una entrevista mandando como preguntitas a los números de WhatsApp por medio de WhatsApp, ¿no? Em, y que la persona, en este sentido de que sea abierta, pedirle que te mande un audio contestación, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿usted qué opina de en este proceso de pandemia de que la tecnología ha sido buena, ha sido mala, o si nos sirve para o no nos sirve para la educación? Y deme una pequeña explicación de por qué cree esto, ¿no? Entonces la otra persona al leer la pregunta diría, ah, bueno, yo creo que sí es funcional porque mira, nos ayuda para, bla, bla, bla. Y entonces tú tienes ese audio y puedes poner esas preguntas como, digamos, como parte del anexo en tu tesis, ¿no? Y el audio lo puedes poner como repositorio, ¿no? En un espacio en la nube para que todo el que quiera ir vaya y lo consulte, ¿no? Es decir, las preguntas son las mismas, pero las respuestas son diferentes. Em, y de esa manera sí que se puede obtener información, ¿no? En este sentido de pandemia. No puedes estar en el espacio, pero sí puedes, digamos, hacer esto que dices sin la necesidad de imprimir, solamente usando las tecnologías, ¿no? No sé si contesto tu pregunta, Avi. Sí, profe, gracias. Ok, ok. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, supongo que más o menos quedó todo este comprendido. Le vamos a dejar aquí. em, y tendríamos precisamente la siguiente clase. No digo, tendríamos precisamente... no, les iba yo a dejar la tarea, ¿verdad? La tarea, perdón, ya me estoy este, perdiendo. El trabajo es lectura. Lean, por favor, lean, relean el texto. Es muy importante para que nosotros tengamos información de cómo ir trabajando. Y ahorita nos quedamos en la página 425. Por favor, léanla de ahí en adelante para que podamos ir eh, teniendo más idea de lo que vamos a ir haciendo. Recuerden enviar sus anotaciones, ¿no? Para que no salgan tan mal. Y recuerden ir avanzando con su trabajo de tesis. ¿Sale? Bueno, si no hay ninguna otra pregunta, le vamos a dejar aquí. Nos veríamos. ¿Les parece la siguiente clase? Eh, Bueno, les envío mensajito, ¿les parece? Yo creo que va a ser como a la una, después de la una, eh, ya les envío digamos, el mensaje. Nos vemos entonces más al ratito. Cuídense mucho y que tengan un excelente día.